Yo soy Belén Caparrós y el nombre de la ponencia es Polifonía infecta, subjetividad indirecta libre, monstruosidad y paisajes bizarros en Muere, monstruo, muere de Alejandro Fadel. Voy a leer lo que alcance de parte de mi tesis o investigación de tesis doctoral. Ay, sí, son muchas cosas, muchos comandos. Sí, tranqui. Bueno, bien. En Tierras en Trance, Arte y Naturaleza después del paisaje, y en Sanderman se pregunta acerca de las posibilidades de la experiencia estética de proveer un saber ver y un tocar, oír, oler, que nos ayude a deshacer el ensamblaje técnico-cognitivo que nos constituyó en sujetos ante un mundo objetivado. El precio de habernos olvidado de las transferencias y agenciamientos que antecedieron y siguen sustentando esta doble constitución. Cierro la cita que nunca abrí. En otras palabras, si el campo de las producciones artísticas y culturales son un territorio fértil para la ampliación del campo de lo humano, una categoría que a su vez implantó un régimen escópico, ¿sí? Que ha sido reproducido en diversas tecnologías sociales y artísticas, como puede ser el cine, que a su vez invisibilizan una dialéctica de la alteridad que garantiza la dominación de los cuerpos que no se enmarcan en ideales estéticos y morales, basados en la civilización europea blanca, machista y heterosexual, como dice Rossi Braidiotti. Entonces, básicamente lo que plantea el autor es pensar si en las imágenes, tanto pictóricas como audiovisuales o literarias, existe una oportunidad para agitar la relación entre cuerpos humanos y no humanos, entre materialidades orgánicas y no orgánicas. Una ocasión para una deshumanización afirmativa que dé lugar a novedosas alianzas, dice Anderman, transespecie que perforen el escudo inmunitario de la modernidad capitalista. Bueno, y en su análisis sobre algunos textos de Quiroga y Guimaraes Rosa, Juan Rulfo, entre otros, Anderman detecta en estos espacios que les dice de acumulación primitiva, como puede ser la selva, el desierto o las montañas, que aparecen Muere, monstruo, muere, un umbral donde el paisaje se despoja de las entidades político-culturales arbitrarias que en él se circunscriben, es decir, las relaciones de poder que se imprimen en la naturaleza para organizarla como paisaje. Em, Interfaces territoriales del indeterminado de superposición de tiempos donde pueden ocurrir prácticas simbiontes en términos de Haraway, como desfurar lugares de enunciación y modos de subjetivación alternativos a partir del desdoblamiento de la voz narrativa. Entonces, teniendo en cuenta las especificidades de ambas disciplinas, Anderman trabaja en particular con literatura, y ahora voy a hablar de cine, es importante si es posible esa transposición. En ese sentido, la categoría de Deleuze de mundos originarios tal vez sea más productiva, en donde, y cito, se desvela el fondo de un ambiente histórico y geográfico, un mundo originario, regido por impulsos violentos y descargas energéticas, que no tanto emanan de los sujetos personajes como más bien los atraviesan y fragmentan, del mismo modo que a su entorno. Es decir, en estos mundos originarios se produce un descentramiento del sujeto portador de sentido, entonces del punto de vista que ordena las imágenes. En este orden de cosas me interesa poner en diálogo estos planteos que se enfocan más bien al cine naturalista o contemplativo con lo que plantea Brad Tabas en Dark Places, Ecology, Place and Metaphysics of Horror Fiction, en donde se hace nítido como el modo gótico siempre se alineó con los nuevos, con los llamados nuevos materialismos. Allí señala cómo el horror y lo sobrenatural se rehúsan a aceptar al paisaje como constructo e indaga en la relevancia del género para pensar desde una perspectiva ecocrítica, ¿sí? Bueno, insiste en la obra de Lovecraft y de Poe como modos de repensar la manera en que ha sido codificado el mundo, pero también alternativas. Señala que la condición misma del horror sobrenatural reside en el reconocimiento de una brecha entre lo real y lo que ha sido naturalizado, es decir, en la toma de conciencia de la distinción de aquello que, de vuelta, separa la naturaleza del paisaje, el límite entre materialidad y representación. Es sobre esa fisura que creo que se construye la Mendoza
extraña de Fadel, que muere monstruo muere. En efecto, la cordillera lisérgica que aloja a la guarida del monstruo. Acá, bueno, estoy haciendo un collage de cosas que después podemos retomar. La cordillera lisérgica que oficia de guarida para el monstruo es un conjunto espacial que desborda los discursos institucionalizados e institucionalizantes. En la película se relabora el tópico de la naturaleza como mero fondo a ser colonizado y explotado. El espacio no es ya un decorado para la acción, sino un enorme baldío rocoso que se anima. Un caleidoscopio que a su vez asedia con quebrantar o potenciar en delirio el mundo interno de los personajes. Como retomando la herencia de Lovecraft, pero también la horizontalidad espacial de los paisajes sublimes del cine de Bruno Dumont que mostré antes. Padel parece interesado no en el mundo tal y como se aparece, sino en la experiencia cotidiana, sino en sus dimensiones más siniestras. Entonces, si como sostiene Di Paola convivimos entre imágenes y nos hacemos con las imágenes, tal vez en el imaginario del horror reside una estrategia vital capaz de intervenir en la vida colectiva y en el devenir sujeto contemporáneo. Al mismo tiempo, y cediendo a Tucker, me interesa pensar el horror, no en su dimensión tanto de efecto, sino de afecto de lo impensable ligado a la visión, ya desde El perro andaluz, que si bien se figura en el terreno de las producciones culturales, no se restringe al orden de lo representacional. Y ahora me voy a saltar un poco, pero parece importante distinguir horror de terror, ¿sí? El horror, según Cabarero, no se vincula tanto con las reacciones instintivas frente a la amenaza a la integridad, sino que designa una suerte de estado de parálisis provocado no tanto por el miedo, sino más bien por la ansiedad frente a la visión de lo repugnante y en ese sentido con una amenaza psíquica, puesto que aquella visión desestabiliza al sujeto en y por su visión que ya hablaron los compañeros. De esta forma, el horror puede vincularse con aquello que Fisher denomina lo raro, un indicio de que los conceptos y marcos que hemos empleado anteriormente han quedado obsoletos, un quiebre en las taxonomías, una forma de destruir el mundo. Y acá podemos agregar, vinculado a lo bizarro, que es lo que nos convoca, una destrucción que reside en una exacerbación, en una exhibición exagerada de los elementos constitutivos de ese mundo en tanto que artificio. Por eso también las referencias que pongo de la película de Fadel. Allí reside su potencia crítica, en una oportunidad para impulsar la inversión de términos y el desgarro de coordenadas, que culminen en una apertura cognitiva del orden de la insurrección micropolítica y romper de esa manera las jerarquías de lo vivo. Como plantea Med, el miedo no solamente separa mediante entremecimientos, sino que también es una zona de encuentro, una interfaz de contacto entre lo humano y lo no humano. Y acá sí paso la película de Fadel muy rápido. Y a esta primera secuencia en particular, que creo que contiene el film o varias de sus operaciones, sobre todo en tanto al lugar de enunciación o la subjetividad que se desprende del punto de vista que propone desde los primeros planos, eh, que adjudica a los animales. Entonces, eh, lo que podríamos suponer, ¿no? Es como lo que se invita acá es a habitar el horror de lo no humano, ¿sí? A quebrar las distancias fundacionales entre lo vivo y lo muerto, lo orgánico y lo inorgánico, lo vivible y el desecho. Lo que se introduce aquí es la renuncia al privilegiado punto de vista antropocéntrico y por ende la puesta en cuestión de su capacidad de poner en orden el relato. El hombre cartesiano como categoría se desenmascara como una piel frágil, una tela vieja que podría rasgarse ante el menor contacto con una fuerza externa, como enuncia David, un demente que no es tan demente, que se esconde en el refugio de la montaña y quien a su vez es la pareja del amante de Cruz, el protagonista de la película y quien oficiará de detective y cartógrafo de la adelante topografía audiovisual. Es de aquel espacio híbrido, fondo nacional pero global también, de donde emerge la pesada criatura de vagina dentada y falo asesino que muta por momentos en un fluido que ocupa todos los cuerpos como un virus polifónico. Un siseo que rumia para poner en evidencia los ordenamientos que hacen a las existencias inteligibles. En palabras de Cohen, su amenaza es su propensión a mutar, a transicionar entre corporalidades, materias y voces. Me interesa esta escena, me voy a saltear, ¿no? En donde este interrogante, ¿no? De quién puede hablar y cómo, se instala en el nivel de la trama. Cruz le dice, ¿qué quiere decir? David le responde, ¿qué cosa? Muere, monstruo, muere, le dice Cruz.
y David le dice, vos también lo escuchás, es una frase y una imagen, M. Yo solo tengo la frase, si vos tuvieras la imagen sería más simple. ¿Qué estamos buscando? ¿Vos o yo? Le dice David, y Cruz dice los dos. Este momento no es solamente la emergencia de una alianza entre tres a partir del reconocimiento de esa voz monstruosa que solamente ellos escuchan. Los anormales, los maldichos, los locos solamente escuchan a la voz, sino que también marca el instante del quiebre de la subjetividad, la apertura a un continuum entre cuerpos y psiquis. David se mete el anillo de bodas de Francisca en la boca, lo traga y es Cruz quien lo escupe. Aquí se figura un trance, aquel momento que, según Anderman, se caracteriza por la suspensión del juicio, que describe ese momento en el que es posible asumir el lugar del habla en el otro por parte de quien no debería tener lenguaje. El éxtasis de una lengua futura que significa cuerpos hasta el momento no dichos. Es huir del territorio de la domesticación y el adoctrinamiento, salirse del adormecimiento de los ansiolíticos, como en They Live, de John Carpenter. En ese distinguir voz en el ruido, en ese reconocimiento, lo que podemos rastrear es un saludo implícito y respetuoso a lo espantoso que amplía los límites de la percepción. Y si bien es Cruz quien lleva adelante el relato, el punto de vista incardinado se encuentra infectado por la subjetividad del monstruo, que se expande y contamina también en el entorno y en el paisaje. Aquí no se trata del llamado Killer's Eye del cine de terror norteamericano que viene de los 70, de los 60, pero bueno, va hasta los 70 y 80, al que el film alude en más de una ocasión, ¿sí? En donde se apela a una cámara subjetiva, desquiciada e impaciente de sangre, al recurso del discurso directo, en donde se cede la palabra entre comillas, se cede la palabra poniéndola entre comillas al asesino, si bien se insiste más bien siempre con ese recurso en la fetichización de la víctima y no tanto en la subjetividad de quien mata, del monstruo humano. Lo que hace Fadel más bien es la inmersión en el ánimo del monstruo, en la adopción, no solo de la psicología del personaje, sino también de su lengua, y esto lo plantea Pasolini en Prisma Herético. De esta manera se borran los límites entre planos objetivos y subjetivos. Entonces se trata más bien de una subjetividad indirecta libre, como podríamos pensar que ocurre en In a Violent Nature el año pasado. Eso que Gilles Deleuze después va a llamar imagen-percepción, en donde no se ofrece simplemente la visión del personaje y de su mundo, sino que se desdobla e impone otra visión en la cual la primera se transforma y refleja. De vuelta, es un punto de vista encardinado, un fluido que se diluye para migrar y ocupar como el monstruo todas las carnes, todas las materialidades, donde no hay distinción entre figura y fondo. En definitiva, podemos pensar que la psiquis del monstruo, hecha de otras películas, del imaginario popular, es el escenario donde se desarrolla la historia y donde los personajes habitan un delirio espeluznante que no les es propio, donde el paisaje se derrumba y la naturaleza se funde con el universo psicológico, exhibiendo cómo los sistemas simbólicos y representacionales, aquello de lo que esta película, que se sabe película, se alimenta, parecen para introducir otros significados culturales a tono con las mutaciones sociales que escandalicen los códigos y las formas, y como dice Teresa Loretis, reestructuran el universo semántico de la sociedad donde se produce y, en el mejor de los casos, también a esta última. Bueno, para terminar, porque me estoy extendiendo un poco, me interesa esta escena en donde David pregunta, ¿me vas a preguntar cómo la maté? Con una motosierra la maté. No, no fue así, con una sierra no, con una moto. La tiré al piso y le puse la cadena de la moto en el cuello y aceleré. Aquí el imaginario del gore, más explícitamente el de Un gato en el cerebro de Lucio Fulci, pero también la masacre de Texas, se cuelan en la psiquis de David. El hombre no mató a su esposa, pero en la mixtura de recuerdo y ficciones por momentos cree que sí, aunque no recuerde cómo. Pareciera como la insistencia en preguntarle al resto por qué no le preguntan es una suerte de hacerse a sí mismo de nuevo y al infinito ensayando diversas versiones de un hecho que presenció y compartió en la comunión con el monstruo, pero que no ejecutó directamente, ¿no? Y esta comunión se reproduce en la gruta infernal, ¿sí? Corrida de las miradas de las autoridades ya vencidas, en donde el monstruo le va a arrancar el brazo a Cruz, en una escena que remite compositivamente a una felatio,
una felatio mortal donde el falo es eliminado de la ecuación, invirtiendo el signo erótico hacia un signo de muerte, pero muerte que es continuidad entre corporalidades, o en todo caso, muerte de lo humano, pero no muerte total. La fantasía se desfonda y se destronan los binarismos. Se trata de una imagen que se presenta como políticamente subversiva, algo bizarra también, puesto que invierte la ecuación de los cuerpos. Cruz ingresa en la cueva para intercambiar un brazo por un saber, en una disección que no es tal porque, siguiendo a Silvia Federici, lo enriquece con nuevos poderes. Es el saber de las cabezas amputadas que proliferan en la película, que conocen aquella fuerza que la policía desesperadamente quiere ocultar, puesto que multiplica las configuraciones sexuales de género e identitarias. Las categorías Emore Monstrumere se develan como inestables en un mundo de horizontalidades imprevisibles que escapan a la ley, donde todos los cuerpos valen. Las figuras se desvanecen en una comunión erótica. En Muere o Muerto Muere, el horror es una retórica que, como dice Bennett, provoca en los cuerpos humanos una apertura estético-afectiva hacia la vitalidad material, o más bien hacia lo no humano. Entonces, invertamos la letra de la canción de Alma Fuerte que en hambre a la película y que vuelva al espanto. Gracias, perdón que me extendí.